Esta encuesta fue organizada por CX30 La Radio, con su director Germán Araujo, que propiciaba entusiastamente esta experiencia, contando con el respaldo de Insorsex, Instituto de Orientación Sexual del Uruguay, y con el patrocinio de CRESAL, el organismo que me referido anteriormente, Comité Regional de Educación Sexual para América Latina y el Caribe, con sede en Bogotá, Colombia. La convocatoria se hacía desde la radio en programas semanales que realizaba el doctor Boero, con quien formábamos equipo, como lo había expresado anteriormente. Las reuniones para la capacitación de encuestadoras y encuestadores se realizaban en el Hotel Cervantes, en el centro de la ciudad, que también por ahí debe estar como una imagen que muestra los grupos. Las reuniones para la capacitación se realizaban ahí, ¿no? El interés y la participación tanto de encuestadores como de personas encuestadas autoconvocadas fue tal que llegamos a recoger 14.000 formularios respondidos. En plena dictadura, el copamiento de domicilios por las fuerzas conjuntas, en nuestra casa entraron 11 veces las fuerzas conjuntas, nos allanaron. En ese momento era permanente la invasión a los domicilios, los copamientos, hasta que invadieron también el domicilio de Araujo y secuestraron todos los paquetes que contenían los 14.000 formularios listos para ser procesados. En aquella época no existía la computadora, no sé si el estudio se iba a hacer con palotes o qué. Bueno, estaban ahí toda esa cantidad de formularios y las fuerzas conjuntas se los llevaron. Nunca más lo vimos. No obstante, la frustración provocada por el... ¿Cómo? Sí, ¿no? Pero lo podemos aplicar hoy, ¿no? A lo mejor hay que hacer algunas hay que actualizar, pero no importa. No obstante la frustración provocada por el autoritarismo reinante, el interés de personas que participaban en estas acciones, acompañado por nuestro compromiso militante desde AUFIR e Insorsex, junto a la Sociedad Uruguaya de Sexología, hicimos un llamado para quienes tuvieran interés en participar en una experiencia de formación educativa en sexualidad. Nuestra idea era la que podían inscribirse unas 50 o 60 personas. ¿Cuál no sería nuestra sorpresa cuando nos encontramos con más de 300 inscriptos, varones y mujeres de diversas orientaciones, profesionales, estudiantes, religiosas, obreros, militantes, políticos? Era como aquello de obreros y estudiantes, unidos y adelante, ¿no?, que gritamos en la manifestación. Entonces esa gente estaba muy necesitada porque no se podía hacer reuniones, estaban prohibidas las reuniones, pero con el pretexto de que íbamos a hacer los cursos de educación sexual, que íbamos a hablar de a lo mejor del espermatozoide y el óvulo, yo qué sé, bueno, no pasó nada, la gente se empezó a ver. Con esta propuesta organizamos el curso de capacitación para multiplicadores en programas de educación sexual. Lo realizamos en el anfiteatro del Hospital Pereira Rosell, en el segundo piso del ala izquierda de la maternidad, durante 3 meses. 2 veces por semana, los martes realizábamos los aportes conceptuales y los jueves se actualizaban los talleres para intercambio y devolución con la participación de coordinadores y coordinadoras del área social, psicológica y de la salud, vinculados al Departamento de Información y Educación de AUFIR, con la participación docente del doctor Boero, del doctor Andrés Flores Colombino, Hernando Gómez Oro, la doctora Margarita Serra y otros especialistas invitados. En 1979, todavía no llega al 80, organizado por Soji Pérez, Sociedad de Ginecología y Pediatría Relacional del Interior, se realiza el Diálogo Internacional de Piriápolis, que lo nombramos ¿Es posible la educación sexual formal? El objetivo de este encuentro era realizar un análisis crítico y hacer una evaluación de los supuestos científicos de toda posible educación sexual. Participaron unos 30 profesionales de diferentes especialidades de varios países con el objetivo de crear una red de intercambio de información en el marco de 2 exigencias fundamentales. A. Asumir la propia desorientación de quienes se proponen impartir educación sexual, resultado de la ausencia de acuerdos de qué educación sexual impartir y cómo hacerla. El otro punto que analizamos en esta oportunidad era evaluar autocríticamente el hecho innegable del fracaso de los reiterados intentos de realizar educación sexual sistemática, continua y generalizada. Desde nuestra perspectiva seguimos analizando y profundizando esta idea sin dejar de organizar y participar en actividades de educación sexual no formal.
En 1980 se realiza acá en la Intendencia las sextas jornadas latinoamericanas y el primer Congreso Uruguayo de Sexología. Participan más de 300 congresales, unas 24 sociedades de toda América Latina. En esta instancia se funda la FLASES, o sea, la Federación Latinoamericana de Sexología, que preside en esa oportunidad el doctor Andrés Colombino, quien es designado secretario permanente de la Federación. En 1983 se realiza el segundo Congreso Uruguayo de Sexología en la Biblioteca Nacional. Este congreso lo preside el licenciado Lino Chalela, sacerdote jesuita, que posteriormente funda SEXES, Sociedad de Estudios Superiores de Sexología. En 1984 y 1985 se inicia en AUFIR el proyecto Condición de la Mujer, con el énfasis puesto en la capacitación de mujeres que pudieran realizar una tarea de despertar conciencia sobre el tema de la discriminación de la mujer y multiplicar los núcleos de acción comunitaria. En nuestro medio todavía no se había incorporado el concepto de género. En septiembre de 1985 se publica el primer número de Cotidiano Mujer, al que se refería Lucia. Allá en la pantalla tenemos la tapa de pondrá en escenario público los temas de lucha contra la discriminación de la mujer. En el 86 se realiza el tercer Congreso Uruguayo de Sexología, que lo presido personalmente, evento que se realiza también en la Biblioteca Nacional. Cada 3 años se siguen realizando congresos de sexología en Montevideo hasta el 99 y luego se produce una larga pausa. En el 2010 se realiza el 7º congreso. En noviembre del 2013 se realiza el 8º. El tema de la sexualidad de la mujer y de la lucha por superar las contradicciones de género ocupa un sitio importante. Paralelamente se reconoce y se considera fundamental la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos y de luchar contra la discriminación de clase, orientación, identidad sexual, y etnias, etc. Y bueno, en el 87 Hernando Gómez Oro redacta La condición masculina en un nuevo enfoque de la opresión sexual. Se editan 2 de los libros relacionados con publicaciones relacionadas con el tema, La condición del varón y El varón en el 2000. A ver, no sé cómo resumir todo lo que quisiera decir, pero bueno, me pasó el tiempo. Entonces, bueno, sigo y ustedes no, quería anotar lo siguiente. Nos preocupa en esos años la formación de los sexólogos, pues la amplia mayoría eran representantes del poder hegemónico, muy lejos de asumir las contradicciones de género, los derechos sexuales y reproductivos y la diversidad. Así, con una mirada crítica, no dejamos de percibir que la sexología oficial estaba bastante atrasada en América Latina. Y esto no solamente lo digo yo, sino que lo decían los compañeros de Sexur en un modelo de abordaje de la sexualidad, lo citaban este comentario. Los congresos de sexología se caracterizaban por lo repetitivo, de corte biologicista, expositivos, sin cuestionamientos y monolíticamente con representación del género masculino. No pasarían desapercibidos porque la participación de mujeres con conciencia crítica provenientes del movimiento feminista y el surgimiento de los estudios de género en algunas universidades fue creando una masa crítica que facilitaría otra mirada, haciendo visible el desencuentro. Tengo también ejemplos de situaciones que se nos plantearon en el exterior, porque los congresos se organizaban todos desde la perspectiva masculina y no había espacio para la discusión y el análisis de la situación de las mujeres y de la sexualidad. De cualquier forma, había que tener en cuenta introducir la problemática de género y el marco insoslayable de los derechos sexuales y reproductivos desafiaba una concepción hegemónica que había reinado por años y que actualmente aún no se ha modificado demasiado, ¿no? Bueno, y la sexología como disciplina en Montevideo ha seguido expandiéndose en otros grupos. Además de la Sociedad Uruguaya de Sexología y SEXES, Sociedad de Estudios Superiores de Sexología, se creó la SUM, Sociedad Uruguaya de Medicina Sexual. Estas sociedades integran la FUSEC, Federación Uruguaya de Sexología. Pero existen otros espacios como SEXUR, Instituto de Formación Sexológica Integral, que se funda en el 2003. Este grupo es escindido de la Sociedad Uruguaya de Sexología. Es una institución educativa que tiene como propuestas actividades relacionadas con la temática, que incluye la formación de educadores y educadores sexuales, cursos de orientación integral y abordajes terapéuticos en sexualidad, género y educación, VIH, sexualidad y género, entre otros, y que cuenta ya con 13 años de experiencia. Y
Me dijeron así, yo te puse para que fuera más delicado 0 minutos. Gracias, gracias.